Estamos haciendo un estudio sobre los falsos profetas, o los profetas modernos, o el mover profético de este tiempo. ¿Allá atrás me escuchan? ¿No me escuchan? Lamentablemente y con tristeza tengo que decir que en ese mover profético de este tiempo hay mucho engaño. Y algunos son engañados por ignorancia, inocentemente por falta de discernimiento. Otros sencillamente lo hacen adrede, o sea, ya son profetas falsos que son agentes del maligno, de Satanás, así mismo lo dice la Biblia. Y esta noche vamos a mirar, porque quizá a usted le parezca un poco duro el estudio que estamos haciendo, y esta noche vamos a mirar algunos calificativos que usa la Biblia para identificar o referirse a los falsos profetas. Y la Biblia es durísima, y los calificativos son durísimos. Sin duda usted se va a sorprender. Cuando usted lee capítulo 24 del libro de Mateo, y el Señor les da un sermón magistral al público, pero especialmente dirigido a los fariseos, a los saduceos y a los escribas, que habían torcido la doctrina entonces, ¿no? Que eran profetas falsos de entonces. Jesús dijo que debían cuidarse de esa doctrina. Cuando el Señor da esa exhortación tan duro, los calificativos que Jesús usa son durísimos. Les dice sepulcros blanqueados, les dice hipócritas. Amén. Les dice que parecen tumbas blanqueadas y por dentro están llenos de huesos de muertos. Muy duro. Amén. Y usted pensará, bueno, ¿y cómo el Señor Jesús va a poder tratar a unos ministros? Sí, son falsos, están mal orientados, están doctrinalmente mal, no necesariamente porque lo quisieran estar mal, quizá, pero porque los trata así. Pues hermanos, la Biblia es dura con los profetas falsos. Vamos a mirar algunos pasajes, y como les he dicho en los cultos anteriores, en las enseñanzas anteriores, no voy a decir mucho más de lo que dice la Biblia. Vamos al primer pasaje, hermanos, Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56. Versículo número 10 en adelante. Dice, sus atalayas, o sea, sus predicadores. Y aquí en este pasaje hace mención de los líderes de Israel, de 3 líderes, del rey, del sacerdote y del profeta. Porque cuando hablamos de profetas falsos, estamos en sí hablando de ministros falsos, ¿no es cierto? Llámense apóstoles o pastores o qué sé yo. Como este pastor que hace poco vimos su conducta falsa. Versículo 10. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados aman el dormir. Versículo 11, esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Aquí los compara con los atalayas. En el capítulo 37 del libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel habla acerca de las obligaciones del atalaya. Atalaya como uno que anuncia
y advierte al pueblo. Los atalayas eran personas que estaban puestas para cuidar los viñedos o los huertos o las ciudades. Entonces se construían unas torres altas y en esas torres altas se ponían los atalayas. Los atalayas tenían que visionar lejos a ver qué movimiento se oía en la lejanía. Quizá venía un ejército enemigo y tenían que tocar la trompeta y avisar que venía el peligro, que se acercaba el peligro. Aquí dice que sus atalayas eran ciegos, es decir, no vieron el peligro, no avisoraron el peligro. Eran ciegos porque no vieron que se acercaba el mal, ni vieron la condición en que ellos mismos estaban, hermanos amados. Es triste de pronto pensar que la iglesia del Señor en estos últimos tiempos, que anda en esos moveres extraños, esté bien y digamos que esté bien y no le exhortemos y no le llamemos, ¿cierto?, a purificarse, a santificarse, porque nosotros somos ciegos. Ahora, los profetas del Antiguo Testamento, todo lo que profetizaron era bien, era de bendición, era de prosperidad. Cuando lo que venía era un juicio de Dios por el pecado del pueblo, y ellos nunca advirtieron que Dios no estaba contento con el pueblo, que Dios iba a traer un juicio. Por eso aquí los llama perros mudos, los llama. No ladraron, dice aquí, no ladraron, no profetizaron y no predicaron acerca de lo que tenían que predicar. Solo predicaban bendición y prosperidad, no más. No se preocupen, estén tranquilos, nadie nos va a invadir, aquí vamos a estar en nuestra tierra, Dios está con nosotros, y en fin. Sin entender que Dios iba a traer un juicio sobre ellos. Y aquí dice que eran perezosos, echados, dice, echados, aman el dormir, en fin, es durísimo. Siguen su propio corazón, dice ahí, buscan sus propios intereses. Es decir, no aman el rebaño, no les importa el rebaño, ¿no es cierto? Tienen intereses particulares, personales. Y generalmente la Biblia dice que ellos buscan el lucro. Y en el versículo 12 dice que son mundanos, que aman la sidra y en fin, el embriaguez, y que son mundanos, hermanos. Otro pasaje que está aquí en Filipenses capítulo 3, ya en el Nuevo Testamento, pues también usa esos epítetos así tan duros. Capítulo 3 del libro de Filipenses dice así, dice Pablo: por lo demás, hermanos, versículo 1, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, para vosotros es seguro. Es decir, ya les ha advertido, ya les ha dicho sobre el tema del engaño con los profetas falsos y ministros falsos. Y Pablo dice, tengo que repetirles. Hemos encontrado hartos versículos en los que Pablo, hablando de este tema, dice, vuelvo a repetirles. Y dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpo. Y aquí habla de 3 tipos de líderes, ¿cierto? Y los primeros los llama los perros. Yo averigüé por qué los llama los perros. Es tomado de una figura en los tiempos bíblicos donde perros salvajes formaban una jauría y atacaban a las personas y atacaban a los hermanos. Y a veces entraban a las ciudades y atacaban a la gente. A eso se refiere, a eso los compara con esos perros así que atacaban a la gente. Y desde luego que lo que aquí está diciendo es que son perros,
porque atacan el rebaño, porque atentan contra el rebaño. Qué tremendo eso, hermanos. Y luego dice, segundo lugar, guardaos de los malos obreros. Y aquí está particularmente haciendo referencia a los que enseñaban que junto con Cristo para ser salvo y la doctrina de Cristo necesitaban la ley. Y luego en tercer lugar habla de los mutiladores del cuerpo. Está hablando de los que dicen que era necesario la circuncisión para ser salvo. Y los identifica con términos peyorativos, ¿cierto? Diciéndoles mutiladores de cuerpo. Es decir, la circuncisión no sirve para nada. Son malos obreros. Número 2, el segundo calificativo, está en 2 Corintios, capítulo 11. 2 Corintios, capítulo 11. Versículo número 13. Dice, porque esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, ¿cuáles ministros? Los ministros del diablo, o sea, los ministros de Satanás. Aquí hay una cosa bastante interesante, ¿no es cierto? Está diciendo que en la iglesia de Corinto habían falsos apóstoles, obreros fraudulentos que eran ministros de Satanás dentro de la iglesia. ¡Qué terrible eso! Dice, así que no es extraño si también sus ministros de ¿qué? Ministros de Satanás. Leamos el 14. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño también que sus ministros, los ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y qué terrible, ¿cierto? Ver cómo el Señor les llama que a través de Pablo a los que están en la iglesia de Corinto y les llama falsos apóstoles. ¿Por qué son falsos apóstoles? Porque no han sido reconocidos oficialmente como apóstoles. Ellos se nombraron apóstoles. No ha sido Pablo ni el ministerio de Pablo que los haya reconocido, ni más faltaba, porque ellos están contra Pablo y hablan contra Pablo. Si usted lee ese pasaje así, usted tal vez habrá oído, hermanos amados, porque en eso sí la Iglesia Católica es más organizada, de falsos sacerdotes. Falsos sacerdotes son uno que se hace pasar por sacerdote, pero que no ha sido ordenado ni está oficiando según su orden y su misión. Pues así también, y mucho más en el Evangelio, hermano, fíjese usted, porque aquí cualquiera que ya predica, pues entonces puede alquilar un lugar, abrir su iglesia y empezar a predicar y autonombrarse a sí mismo como pastor, o como ya no hay pastores, todos son profetas o todos son apóstoles. Entonces abre su iglesia y es apóstol de entrada, pues profeta, porque el ministerio de pastor ya está devaluado. Eso no trae prestigio, ni gloria, ni fama. Son obreros fraudulentos, como dice aquí, pues porque no tienen un reconocimiento oficial. Hermanos queridos, este pasaje nos informa claramente que Satanás tiene ministros trabajando en las iglesias. Hay iglesias donde los hermanos no los identifican. Pero así como en la iglesia de Corinto, el pastor de la iglesia de Corinto, los ancianos de la iglesia de Corinto,
estaban de acuerdo con esos falsos profetas o apóstoles y esos obreros fraudulentos y estaban ahí en la iglesia y no pasaba nada con ellos. Pues así pasa en la iglesia de hoy, mis hermanos. Número 3, vayamos al libro de Judas. Judas, podríamos hacer un estudio de todo Judas, porque Judas es un libro que está escrito advirtiendo acerca de la apostasía en las iglesias y de las doctrinas falsas en las iglesias. Hermanos, versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua. Bueno, aquí está hablando de que hacían una comida y compartían, y ellos están ahí, ¿no es cierto?, con su carácter bonachón y su personalidad engañosa. Dice que son nubes sin agua. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ellos prometen cosas que no pueden dar. Crean falsas expectativas. ¿Puede pensar usted en la desilusión que puede llevarse un agricultor que sembró la semilla y la semilla nació y tiene hectáreas de maíz o de cualquier otro cultivo y está ya poniéndose marchito porque no tiene agua, necesita la lluvia? Es urgente la lluvia para que él salve, hermano amado, su cultivo y su inversión. Y de pronto aparece una nube allá, negra, grande, y la nube se acerca y el agricultor se pone feliz, y le dice a la esposa: va a llover. Se acerca la nube, y cuando la nube se acerca y está sobre el cultivo del Señor, empieza a disiparse. Era solo humo, era una nube sin agua. ¿Cómo lo llama? Nube sin agua, hermanos. Si usted entra a internet y usted ve a los profetas prometer cosas a la gente, a los pastores, lo que les prometen son cosas gloriosas, maravillosas, pero todos son falsas promesas, falsas expectativas, son nubes sin agua, como dice aquí. Mire, me dijeron que contara este testimonio. Nosotros teníamos una hermana muy querida aquí. Y empezó a desarrollar en su garganta un cáncer. Empezó a tapársele la garganta. Y nosotros empezamos a orar, pidiéndole al Señor que la sanara y que si era su voluntad sanara, la sanara. Y le dijimos: vaya al médico y haga todo el proceso médico. Y estaba en ese proceso médico cuando una pastora de aquí de Mariquita la visitó y le profetizó y le dijo que el Señor la iba a sanar, que ella se iba a sanar de esa enfermedad. Y reunió toda la familia y delante de toda la familia le prometió que ella se iba a sanar. Y toda la familia estaba feliz, y cuando yo hablaba con la familia, ellos me hablaban con una seguridad tremenda y me decían: no, mi mamá se va a sanar. Yo, bueno, gloria a Dios si se sana, pero pues sigan el proceso médico. Ella no va a morir, ella se va a sanar. Hermano, yo como ministro de Dios, ¿cómo le iba a prometer a una persona enferma que se va a sanar si yo no tengo poder de sanar a nadie? Ni tengo por qué prometerle a nadie nada que yo no le pueda dar. Y ni puedo comprometer a Dios sin saber si Dios lo quiere hacer o no. Eso es cosa de Dios o no. Es cosa de Dios. ¿Cómo yo voy a decir que Dios va a hacer cosas? Que Dios va a hacer cosas cuando yo qué sé. ¿Cómo voy a prometerle a la gente cosas que Dios va a hacer sin saber que Dios las va a hacer? ¿No es cierto?
Y hermanos, lamentablemente la hermana murió y la profeta quedó como una profeta falsa. Y la desilusión de la familia y la desilusión de los hijos. Y algunas personas no creen que fue el profeta que les profetizó mal, sino que Dios no les cumplió lo que les prometió. Y se amargan con Dios. Y eso es peor. Hermanos, versículo 18, número 4. El versículo 18, mire cómo lo llama. Versículo... Bueno, ese no es el... estoy en 18. Bueno, el 18 lo llama burladores, ¿no? Burladores. Y son burladores, hermanos. Son burladores porque atribuyen obras al Espíritu Santo que no son de Él. Y atribuyen moveres al Espíritu Santo que no son de Él. Hermanos. Y comprometiendo a Dios y comprometiendo al Espíritu Santo, se hace una burla de Él. También lo llama árboles otoñales. También aquí en Judas. ¿Por qué lo llama árboles otoñales? Bueno, los árboles en el otoño están perdiendo las hojas. Las hojas están todas amarillas y se están cayendo porque ya viene el invierno. En el invierno, empezando el invierno, pierden todas las hojas. Son árboles otoñales porque no son sino hojas amarillas. No hay fruto, no hay fruto. No se puede conseguir en el otoño en un árbol un fruto porque solo tienen hojas amarillas que están perdiendo, ¿no es cierto?, la vida. Están cayéndose. Así Judas, lean todo el libro de Judas, hermanos, léanlo todo. Judas lo llama árboles otoñales. Número 6. Versículo 8, lo llama soñadores. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Se llama soñadores. Y son los que ostentan y dicen tener revelaciones y manifestaciones sobrenaturales y visiones sobrenaturales y cosas de esas. Son soñadores espirituales. Mire lo que dice Jeremías, por favor. Vaya conmigo por un momento, Jeremías, capítulo 23 del libro de Jeremías, versículo 32. Miren, hermanos, ¿están conmigo? Dice: he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos. Es decir, dicen, tuve una visión, tuve una revelación, tuve un sueños mentirosos, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y sus lisonjas es profetizándoles bendición y bien. Eso aquí es lisonja. Yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Cuando te pregunte este pueblo, o el profeta o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová?, les dirás, esta es la profecía: os dejaré, es decir, me apartaré, ¿cierto? Ha dicho Jehová. Y al profeta y al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre, sobre su casa. Así diréis a cada cual a su compañero. Y aquí el Señor está airado.
contra estos profetas, estos soñadores, estos que reciben visiones y no sé, mueren y van al cielo y luego van al infierno y luego resultan con todas esas cosas extrañas que les resulta más fácil a los hermanos creer que creer a la palabra del Señor. Y en Pedro, hermanos amados, en Pedro lo llama fuente sin agua. Segunda de Pedro 2:17 para los que están tomando nota. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de las disoluciones a los que verdaderamente habían oído, de los que viven en error. Prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Ve todo eso que dice ahí, hermano amado. Puede leer en su casa el capítulo 2, ¿cómo se titula? Falsos profetas y falsos maestros. Muy bien. Y sin duda hay otros calificativos peyorativos que el Señor usa en su palabra para referirse a ellos, hermanos, pero me extendería mucho y me están diciendo, va muy lento, se está extendiendo mucho. Pero hay tanto, hermano. Pero quiero ahora hablarles acerca de que el movimiento profético y apostólico del momento tiene un lenguaje particular. Cuando yo conocí al Señor y empecé a crecer y fui al seminario bíblico y empecé a desarrollar mi ministerio, yo no escuchaba estas cosas. De manera que cuando yo empiezo a oírlas y empiezo a oír ese vocabulario, empiezo a sorprenderme y empiezo a verlo como extraño, como raro, como que no me suena, y empiezo a estudiarlo. Los que nacen en ese movimiento no, porque pues nacen con toda esta verborrea de los que ellos hablan. Por ejemplo, una de las cosas que más se habla aquí es de la unción. Por ejemplo, un predicador tiene mucha unción. O un hermano cayó al piso bajo la unción del Espíritu Santo. O hay la unción de rompimiento, o hay la unción de la borrachera, hay la unción de la risa santa. No se diga, hermanos, no se diga cuántas unciones hay. Siendo malentendida y mal interpretada lo que es la unción en la Biblia y lo que la Biblia quiere decir con unción. Amén. Siendo malentendida, siendo tergiversado, hermanos amados, lo que en verdad la Biblia enseña sobre unción. Y entonces, hermanos, se unge con aceite, se unge con agua, se unge con harina, se unge con granos, se unge con miel, se unge con leche. Hay la unción de la leche y la miel, no se diga. Y entonces los pastores tienen aquí como parecen boticarios aquí con todos esos riegos aquí adelante para ungir a los hermanos con todas esas cosas, hermanos. Y hoy he estado en iglesias donde tienen una vitrina así y exhiben todos esos riegos. Ese es el mover de unción de hoy. Quiero que veamos este video, hermanos, para que a usted se va a aterrar y va a ser imposible que esto pase en una iglesia y un predicador haga eso. Ese video dura como 1 hora y todo es así, una administración así. Usted puede creer que eso es una iglesia y que eso es un pastor y que eso es un mover del Espíritu Santo, hermanos. Quiero que veamos otro.
El de, a ver, ese es cortiquitico, se llama La unción de la risa. Andrés, ¿lo tiene? Vea ese. Pare un momentico aquí. Ese señor se llama, este señor que ve usted ahí, él es el apóstol del movimiento apostólico y profético, el que inició ese movimiento. Y miren lo que él hace, hermanos. A ver, déjenlo. Yo creo que a usted le parece increíble eso, increíble, de un pastor de las iglesias más grandes de Estados Unidos, hermanos, un pastor reconocido, conferencista internacional, escritor de libros, hermano amado, que resulte haciendo esas cosas. Mire, hermanos, en aras de la unción, de traer a unción y movimiento a la iglesia, se resulta cayendo en esas cosas tan extremas y ya son diabólicas, hermanos. No, usted no podrá decir que eso es el Espíritu Santo ni el mover del Espíritu Santo, pues eso ya son cosas diabólicas. Y los seguidores de ellos son Maldonado, Caluna, de él, de este predicador, y Benny Hinn, y todos ellos son haga el estudio usted. Amén. Haga el estudio. Escriba usted avivamiento de la risa o la unción de la risa y vea cosas increíbles, hermanos amados. No sé si hay uno de Cat Luna, uno pequeñito de Cat Luna sobre la risa. Me gustaría que viéramos eso, porque quiero que ustedes vean, hermanos amados, qué está pasando en la iglesia de hoy. No, iglesias como nosotros que enseñamos así la Biblia, la palabra del Señor, que no tenemos avivamiento, no tenemos el Espíritu Santo, es sola letra y la letra mata, pero el Espíritu vivifica, porque nosotros no entramos en esas cosas, hermanos. Muy peligrosos esos moveres, que las personas resulten poseídas por demonios, hermanos amados. Ahí lo tienen. Ahí están embriagados. Esa es la embriaguez y borrachera del Espíritu. Están borrachos, hermanos, del Espíritu, dígame eso. Veamos ahí, porque pues eso sí es una payasada. Qué tristeza, ¿no le parece, hermanos? El púlpito, la iglesia y esas cosas se hagan en la iglesia. Lamentable, hermanos. Les voy entonces a ilustrar acerca de lo que es la unción, pero pues, no avanzo nada porque el tiempo, los videos siempre me quitan espacio. Pero no sé si los molesto con los videos. Usted puede investigar más, hermanos queridos, sobre este movimiento. Eso también se mueve aquí en Mariquita, eso se mueve en todos lados, hermanos amados. Amén. Así que seamos precavidos y pidámosle la ayuda y la guianza al Señor. El domingo seguimos con el lenguaje de los falsos profetas y vamos a estudiar acerca de lo que es la unción y todo el lenguaje que ahí se usa. Te damos gracias, Señor. Bendito Dios y Padre Santo, porque estamos estudiando tu palabra aquí, Señor. Y creo que nos sentimos en la obligación de desenmascarar la falsedad, las doctrinas falsas y los falsos maestros y los falsos ministros, Señor. Dios bendito, ayúdanos, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces mi corazón, Señor. Y tú sabes que yo no lo hago con el ánimo de tener un odio personal contra ellos,
sino de proteger a tu iglesia, a tus hijos, Señor, a tu pueblo, Señor, de enseñar la verdad y la palabra. ¿Y cómo más, Señor, podemos hacerlo si no señalamos lo que es falso? Bendito Dios, te lo rogamos, que nos ayudes a mantenernos en la doctrina, en el camino tuyo, en la gracia bendita tuya. Síguenos ayudando con este estudio, Señor. Síguenos bendiciendo con este estudio. Te lo suplicamos, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.